¿Alguna vez se han preguntado si ese delicioso arroz que les sobró de ayer, o esa pechuga de pollo que cocinaron con tanto cariño, son realmente seguros para volver a calentar hoy? Quizás incluso lo hacen por costumbre, sin pensar dos veces. ¿Verdad? Es una práctica común en muchísimos hogares, especialmente cuando queremos aprovechar al máximo nuestra comida y evitar el desperdicio. Pero lo que muchos no saben, lo que quizás nadie les ha dicho, es que algunas de esas decisiones que tomamos al recalentar la comida pueden estar poniendo en riesgo nuestra salud, la de nuestros hijos o incluso la de nuestros nietos, sin que nos demos cuenta. Esa sensación de malestar después de una comida, un pequeño dolor de estómago o una indigestión, a veces no es por lo que comimos en sí, sino por cómo lo preparamos o, en este caso, cómo lo recalentamos. Es una realidad dolorosa pensar que algo tan cotidiano y aparentemente inocente como calentar una porción de comida guardada puede convertirse en un verdadero enemigo silencioso. Con el paso de los años, nuestro cuerpo se vuelve un poco más delicado, más sensible a ciertas bacterias o toxinas que antes quizás tolerábamos sin problemas. Lo que antes no nos afectaba, ahora sí puede hacerlo. Por eso, entender cuáles alimentos tienen el potencial de volverse peligrosos al ser recalentados y cuáles, por el contrario, mejoran con una segunda vuelta por el fuego. Es una pieza clave para cuidar nuestra salud y la de nuestra familia. No es solo cuestión de sabor, es cuestión de bienestar y seguridad. Hoy vamos a desvelar un secreto importantísimo para la cocina de cada día. Algo que les permitirá disfrutar de sus sobras sin preocupaciones y, en algunos casos, hasta potenciando su sabor. En este video, vamos a ver juntos cuáles son esos 3 alimentos que nunca deberían recalentar si quieren evitar problemas. Y cuáles son esos otros 3 que, sorprendentemente, deben recalentar para aprovechar al máximo sus propiedades y su gusto. Prepárense para cambiar la forma en que ven y preparan sus comidas en casa. Y quédense hasta el final, porque tengo algo que les va a sorprender y que seguro aplicarán desde hoy mismo en su cocina. Así que, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el primer grupo, el de esos alimentos que, por su composición y por la forma en que las bacterias pueden proliferar en ellos, se convierten en un riesgo al recalentarlos. Y el primero en nuestra lista, algo tan básico y fundamental en muchas de nuestras mesas, es el arroz cocido. Sé que esto puede sonar chocante para muchos de ustedes, porque ¿quién no ha recalentado arroz? Es casi un plato estrella de las sobras, pero hay una razón muy importante detrás de esta advertencia. El arroz crudo, antes de cocinarse, contiene esporas de una bacteria llamada Bacillus cereus. Estas esporas son increíblemente resistentes y pueden sobrevivir al proceso de cocción. No se eliminan por completo con el calor inicial. Si una vez cocido, el arroz se deja a temperatura ambiente por un tiempo prolongado, esas esporas pueden multiplicarse rápidamente y convertirse en bacterias activas. Estas bacterias producen toxinas que causan intoxicación alimentaria, provocando síntomas como vómitos y diarrea. Imagina la situación: preparan un delicioso arroz para el almuerzo. Sobra una buena cantidad, y lo dejan enfriar en la encimera mientras recogen la mesa o disfrutan de la sobremesa. Quizás no lo meten a la nevera hasta 1 hora o 2 después. Pues bien, ese lapso de tiempo a temperatura ambiente es la ventana de oportunidad perfecta para que esas esporas latentes se despierten y empiecen a hacer de las suyas. El peligro no es el recalentamiento en sí, sino el almacenamiento previo. Si el arroz se enfría lentamente y permanece entre los 5 y 60 grados Celsius, que es la zona de peligro, las toxinas pueden formarse. Una vez que las toxinas están presentes, recalentar el arroz, por mucho calor que le apliquen, no las eliminará. Esas toxinas son resistentes al calor y, aunque maten las bacterias, las toxinas permanecerán y serán las responsables de su malestar. Entonces,
¿Qué hacemos? Nunca más recalentamos arroz. No es tan drástico. Lo fundamental es la prevención. Si van a cocinar arroz y tienen la intención de guardar las sobras, es crucial enfriarlo lo más rápido posible después de cocinarlo. Esto significa dividirlo en porciones más pequeñas y extendidas en un plato llano o recipiente, para que el calor se disipe rápidamente. Luego, métanlo al refrigerador en menos de 1 hora desde que terminó de cocinarse, una vez frío y guardado en la nevera. El arroz debe consumirse idealmente dentro de un día. Si lo van a recalentar, asegúrense de que esté bien caliente, hirviendo, hasta el centro, para matar cualquier bacteria que pudiera haber crecido, aunque, insisto, las toxinas ya formadas no se irán. Mi mejor consejo es si dudan del tiempo que estuvo el arroz fuera de la nevera, o si lleva más de un día en ella. Es mejor no arriesgarse y desecharlo. La salud es lo primero. Y un pequeño ahorro de tiempo o dinero no justifica un riesgo innecesario. Especialmente para nosotros que ya tenemos una edad en la que el cuerpo es más vulnerable. Pasando al segundo alimento que deberíamos manejar con mucho cuidado al recalentar, y que a menudo nos sorprende, son las papas cocidas, sí, esas deliciosas papas que acompañan tantos platos, en ensaladas, guisos o como puré. El problema con las papas, al igual que con el arroz, radica principalmente en cómo se manipulan y almacenan después de la cocción. Las papas, especialmente si se cocinan en su piel o se envuelven en papel de aluminio, pueden crear un ambiente anaeróbico, es decir, sin oxígeno. Y este es el ambiente ideal para el crecimiento de una bacteria muy peligrosa, Clostridium botulinum, la misma que causa el botulismo, una enfermedad grave, aunque afortunadamente rara, que afecta el sistema nervioso. Cuando las papas se cocinan y luego se dejan enfriar lentamente a temperatura ambiente, o se guardan envueltas herméticamente sin permitir que se enfríen adecuadamente, las esporas de Clostridium botulinum pueden germinar. Estas esporas, al igual que las del Bacillus cereus en el arroz, son resistentes al calor de la cocción inicial. Una vez que germinan, producen una toxina extremadamente potente y, de nuevo, recalentar las papas, por muy caliente que las pongan, no siempre destruirá esta toxina. Es una preocupación seria, especialmente para personas mayores con un sistema inmunológico más débil. Piensen en ese puré de papas que prepararon para la cena. Si lo dejan en la olla sobre la estufa por varias horas antes de meterlo a la nevera, o si guardan una papa asada entera y envuelta en papel de aluminio directamente en el refrigerador, sin desenvolverla y permitir que se enfríe. Están creando las condiciones perfectas para el crecimiento de esta bacteria. La clave aquí es el enfriamiento rápido y el almacenamiento adecuado. Si cocinan papas y quieren guardar las sobras, es vital que las enfríen rápidamente, idealmente en menos de 1 hora. Si son papas grandes, córtalas en trozos más pequeños, si es puré. Extiéndanlo en un plato para que se enfríe antes de guardarlo en un recipiente hermético en el refrigerador. Y, al igual que con el arroz, consúmanlas en un plazo de 1 a 2 días y asegúrense de recalentarlas a una temperatura alta y uniforme. Pero si han estado fuera de la nevera por mucho tiempo, o tienen dudas, es preferible no correr riesgos. Es mejor prevenir que lamentar cuando se trata de nuestra salud y bienestar. Ahora que hemos hablado de la importancia de ser cautelosos con el arroz y las papas cocidas al recalentar, vamos a abordar el tercer alimento en nuestra lista de nunca recalentar, que es otro pilar en muchas dietas: el pollo cocido. Sí, esa deliciosa pechuga a la plancha o ese pollo asado que tan a menudo guardamos para otra comida. El pollo, como otras aves de corral, es particularmente susceptible a albergar bacterias como la Salmonella y la Campylobacter. Si bien estas bacterias se eliminan durante la cocción inicial a una temperatura adecuada, el problema surge al recalentar, cuando recalentamos pollo, especialmente si no lo hacemos de manera uniforme y a una temperatura lo suficientemente alta.
Las bacterias pueden volver a crecer y multiplicarse. Además, y esto es un punto importante, la estructura de las proteínas del pollo cambia al ser cocinado y luego enfriado, si lo recalentamos a una temperatura baja o de forma intermitente. Es decir, no lo calentamos completamente. Estas proteínas pueden volver a romperse de una manera que las hace difíciles de digerir. Esto puede llevar a problemas digestivos y malestar estomacal. Imaginen un trozo de pollo que han guardado en la nevera. Si lo sacan y lo ponen rápidamente en el microondas, sin asegurar que el calor llegue a todas las partes por igual, o si lo calientan solo un poco para que esté templado, están creando un ambiente propicio para que las bacterias que hayan podido sobrevivir o contaminar el alimento vuelvan a proliferar, para recalentar pollo de forma segura, si deciden hacerlo. Es imprescindible asegurarse de que todo el trozo esté completamente caliente, humeante, hasta el centro, idealmente. La temperatura interna debe alcanzar los 74 grados Celsius para que sea seguro, pero incluso así, muchos expertos en seguridad alimentaria sugieren que el pollo es uno de esos alimentos que es mejor comer frío en ensaladas o sándwiches si no se va a consumir inmediatamente después de la primera cocción, o simplemente prepararlo fresco cada vez. La regla de oro con el pollo es recalentarlo solo una vez. Si lo recalientan y no lo consumen todo, las sobras ya no deberían volver a guardarse. Es una regla de oro por la alta probabilidad de contaminación bacteriana y la dificultad de asegurar una cocción uniforme en sucesivos recalentamientos, para evitar riesgos. Si tienen sobras de pollo, lo más seguro es consumirlas frías al día siguiente en una ensalada, o utilizarlas en un plato que se cocine completamente desde cero, como un guiso donde el pollo se incorpore y hierva por un tiempo prolongado. Piénsenlo. Nuestra salud digestiva, que ya de por sí puede ser más sensible con la edad, no necesita esos sobresaltos. Mejor prevenir y disfrutar de nuestra comida con total tranquilidad. Ahora que hemos desenmascarado a los 3 sospechosos que nos exigen máxima precaución al recalentar, y que nos recuerdan la importancia de un manejo y almacenamiento adecuados, vamos a dar un giro. Porque no todo es peligro y precaución en la cocina. Hay un grupo de alimentos que, sorprendentemente, no solo son seguros para recalentar, sino que, en muchos casos, su sabor y sus propiedades se potencian y se hacen más deliciosos la segunda vez. Es como si el tiempo y el reposo en la nevera les permitieran madurar y desarrollar un perfil de sabor más complejo y profundo. Así que, pasemos a esos 3 alimentos que, con las precauciones adecuadas, deben recalentar para disfrutarlos al máximo. Y el primero en esta lista de campeones del recalentado son los guisos y estofados. ¿Quién no ha experimentado esa magia? Un buen guiso de lentejas, un estofado de ternera con verduras, un chili con carne. Saben aún mejor al día siguiente. No es una ilusión, es una realidad culinaria con una explicación. Cuando cocinamos un guiso o un estofado, todos los ingredientes, las carnes, las verduras, las hierbas, las especias, se cocinan juntos en un caldo o salsa durante un tiempo prolongado. Durante este proceso, los sabores se mezclan y se liberan lentamente. Pero la verdadera magia ocurre durante el reposo en la nevera. Cuando el guiso se enfría, los sabores tienen tiempo de asentarse y fusionarse aún más. Las moléculas de sabor de los diferentes ingredientes se casan entre sí, por decirlo de alguna manera, creando una sinfonía de gustos mucho más integrada y armoniosa. Es como una buena amistad que se fortalece con el tiempo. Los ingredientes se conocen mejor y se complementan. Al recalentarlos lentamente, esos sabores que se han desarrollado durante el reposo se liberan de nuevo, pero con una profundidad y una complejidad que no estaban presentes justo después de la primera cocción. Las salsas se espesan, los aromas se intensifican, y el resultado es una experiencia gastronómica superior. Además, los guisos son generalmente seguros para recalentar siempre que se hayan enfriado y almacenado correctamente.
Deben guardarse en el refrigerador en un recipiente hermético lo antes posible. Idealmente en las 2 horas siguientes a la cocción. Y consumirse en un plazo de 3 a 4 días, al recalentar. Asegúrense de que el guiso burbujee y esté completamente caliente hasta el centro, para eliminar cualquier bacteria que pudiera haber crecido durante el almacenamiento. Pueden hacerlo a fuego lento en una olla, revolviendo ocasionalmente para asegurar un calentamiento uniforme y evitar que se pegue al fondo. O en el microondas, cubierto, removiendo a mitad del proceso. Así no solo disfrutarán de una comida deliciosa, sino también segura. Es una maravilla cómo algo tan sencillo como un poco de tiempo puede transformar una buena comida en algo extraordinario. ¿Verdad? Siguiendo con la lista de esos alimentos que nos regalan una segunda oportunidad de sabor, e incluso una mejor experiencia culinaria. Llegamos a las sopas, sí. Esas reconfortantes sopas de pollo y vegetales, las cremas de verduras, el caldo casero, al igual que los guisos. Las sopas tienen una característica maravillosa. Sus sabores se profundizan y se integran aún más después de un tiempo de reposo. Cuando preparamos una sopa, los ingredientes liberan sus jugos y esencias en el líquido. Con la primera cocción, se crea una base de sabor. Pero es durante el enfriamiento y el almacenamiento en el refrigerador, cuando esos sabores tienen la oportunidad de madurar y mezclarse a un nivel más íntimo. Piénsenlo. Un caldo de huesos que se ha enfriado y se ha gelatinizado un poco. Al recalentarlo, liberará esos nutrientes y sabores de una forma aún más concentrada y rica. Las hierbas y especias presentes en la sopa tienen más tiempo para infundir el líquido, lo que resulta en un sabor más redondo y completo. Las verduras, que en la primera cocción quizás estaban un poco más firmes, después del reposo y un suave recalentamiento, a menudo alcanzan una textura más tierna y agradable, liberando sus azúcares naturales y contribuyendo a un sabor más dulce y profundo del conjunto. Es como si la sopa se tomara un respiro para reflexionar sobre su propia complejidad y volver con una personalidad más definida. La seguridad al recalentar sopas también es alta, siempre y cuando se sigan las mismas pautas de almacenamiento que para los guisos. Enfríen la sopa rápidamente. Divídanla en porciones si es muy grande para que se enfríe de manera más eficiente. Y guárdenla en un recipiente hermético en el refrigerador dentro de las 2 horas posteriores a la cocción. Las sopas son bastante resistentes y pueden conservarse bien en la nevera durante 3 o 4 días. Al recalentar, asegúrense de que la sopa hierva y esté completamente caliente. Pueden calentarla a fuego lento en una olla, revolviendo ocasionalmente o en el microondas, cubriendo el recipiente y removiendo a mitad del proceso. Esto no solo garantiza la seguridad, sino que también revitaliza esos sabores latentes. Disfrutar de una buena sopa al día siguiente, con sus sabores ya bien asentados. Es uno de esos pequeños placeres de la vida que nos recuerdan que, a veces, la paciencia tiene su recompensa en el plato. Es un alimento que se beneficia enormemente de ser recalentado, entregándonos una experiencia que incluso supera a la original. Y el tercer alimento que, sin duda, se merece un lugar de honor en nuestra lista de deben recalentar son las salsas para pasta. Imaginen esa deliciosa salsa boloñesa o esa rica salsa napolitana que prepararon con tanto esmero. Cuando las salsas para pasta se cocinan por primera vez, todos los ingredientes, los tomates, las carnes, las hierbas, el ajo, la cebolla, empiezan a liberar sus sabores. Pero, al igual que con los guisos y las sopas, el verdadero milagro ocurre cuando la salsa reposa. Durante ese tiempo de enfriamiento y almacenamiento en el refrigerador, los sabores tienen la oportunidad de fusionarse de una manera que simplemente no sucede al instante. Es como si cada ingrediente se tomara su tiempo para hablar con los demás. Y de esa conversación surgiera un sabor más unificado y profundo. Los aromas y los aceites esenciales de las hierbas, como la albahaca o el orégano,
se integran más plenamente en la base de la salsa. Los jugos de los tomates se concentran, y su dulzura natural se potencia. Si la salsa incluye carne, sus sabores umami se profundizan y se dispersan por toda la preparación, dándole una riqueza inigualable. Al recalentar la salsa, esos sabores que se han estado desarrollando y mezclando en secreto, se despiertan y se liberan, ofreciendo una experiencia gustativa mucho más compleja y satisfactoria. A veces, la primera vez que se prueba una salsa recién hecha, todavía se pueden distinguir los sabores individuales, pero al día siguiente, se percibe como un todo armonioso, como si todos los elementos hubieran decidido trabajar juntos en perfecta sintonía. La seguridad al recalentar salsas para pasta sigue las mismas reglas de oro. Deben enfriarse rápidamente y almacenarse en el refrigerador en un recipiente hermético, en un plazo máximo de 2 horas después de su preparación. Las salsas con carne pueden guardarse de forma segura durante 3 o 4 días, mientras que las salsas vegetarianas pueden durar un poco más, hasta 5 días. Al recalentarlas, es fundamental que la salsa burbujee y esté completamente caliente hasta el centro. Les aconsejo hacerlo a fuego lento en una olla, revolviendo constantemente para evitar que se pegue al fondo y asegurando un calentamiento uniforme. Esto no solo garantiza la seguridad alimentaria, sino que también permite que esos sabores profundamente integrados se liberen y les ofrezcan una comida que, sin duda, superará la experiencia del primer día. Es un claro ejemplo de cómo la paciencia y un poco de conocimiento culinario pueden transformar nuestras obras en un plato aún más delicioso y gratificante. Así que, la próxima vez que hagan una buena cantidad de salsa para pasta, ya saben, guarden un poco para mañana, porque les espera una sorpresa. Hemos recorrido un camino muy interesante hoy, explorando los secretos que esconde el simple acto de recalentar la comida en nuestros hogares. Hemos visto que ese arroz cocido, tan común en nuestras mesas, requiere de una atención especial por la amenaza del Bacillus cereus si no se enfría rápidamente. También aprendimos que esas papas cocidas, en especial si se dejan a temperatura ambiente o se guardan mal, pueden albergar la peligrosa bacteria Clostridium botulinum, y que por eso es vital un enfriamiento y almacenamiento correctos. Y no podemos olvidar al pollo cocido, un alimento que nos exige ser muy meticulosos con la temperatura y la uniformidad al recalentarlo, para evitar la proliferación de bacterias y problemas digestivos. Son 3 alimentos que nos recuerdan que la precaución en la cocina es un ingrediente más. Y quizás el más importante. Pero no todo es precaución y restricción. Qué alegría saber que existen otros alimentos que, con las debidas pautas de seguridad, se vuelven aún más sabrosos y profundos al ser recalentados. Esos guisos y estofados, donde los sabores se asientan y se fusionan, entregándonos una experiencia culinaria superior al día siguiente. Las sopas, que con el reposo desarrollan una complejidad de aromas y gustos que nos reconfortan aún más. Y las salsas para pasta, que tras un tiempo en la nevera, se convierten en una sinfonía de sabores integrados que deleitan el paladar como ninguna otra. Estos últimos nos enseñan que la cocina es también un arte de la paciencia y del saber esperar, donde algunos sabores se enriquecen con el paso de las horas. Recuerden, mis queridos amigos, que pequeños cambios en nuestra rutina pueden marcar una gran diferencia en nuestra salud y bienestar. Saber qué alimentos recalentar y cuáles evitar no es solo una cuestión de seguridad alimentaria. Es una forma de cuidar nuestro cuerpo, de proteger nuestra digestión y de asegurarnos de que cada comida nos nutra y nos dé energía. No preocupaciones. Es especialmente importante para nosotros, que con cada año que pasa, apreciamos más el valor de estar bien y de disfrutar de cada momento con vitalidad. La cocina es el corazón del hogar, y mantenerla segura y deliciosa es un acto de amor hacia nosotros mismos y hacia quienes compartimos nuestra mesa.
Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Habían escuchado estos consejos antes? ¿Hay algún alimento que les sorprenda o alguno que ya sabían que era mejor no recalentar? Compartan sus experiencias, sus trucos caseros o sus preguntas en los comentarios de abajo. Vuestra sabiduría y vuestras historias son muy valiosas para toda nuestra comunidad. Y si este video les ha parecido útil y creen que les ayudará a comer de forma más segura y sabrosa, no olviden darle un me gusta. Es una forma sencilla de mostrar su apoyo y de decirnos que quieren ver más contenido como este. Y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros consejos sobre salud y bienestar para nuestra etapa dorada. Juntos, podemos seguir aprendiendo y cuidándonos para vivir una vida plena y saludable. Que disfruten de cada comida y sigan viviendo su mejor vida a cualquier edad. Hasta la próxima.